Y el 2.2 son parasitosis hepáticas de rumiantes, donde solamente hay dos enfermedades, la fasciolasis y la dicroceliosis. Ahora bien, en la 2.2, que es enfermedades hepáticas, ahí ya no tienen que trabajar realmente, porque también les subí un ejemplo de cómo hacer el resumen tratándose de enfermedades parasitarias, es decir, van a resumir cada enfermedad. A partir de esta unidad número 2, van a resumir en puras enfermedades. ¿De acuerdo? Y significa que cada enfermedad van a ocupar un formato que yo les propongo, les subí. No sé si estén viendo mi pantalla. No se ve su pantalla. Allá. Sí se ve. Lo que estoy presentando es un ejemplo, bueno, perdón, es el instructivo para realizar los resúmenes de enfermedades parasitarias. ¿Todavía no se ve? Sí se ve. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Este instructivo ya se lo subí al Classroom. Es para que lo lean nada más y comprendan cómo hacer el resumen de las enfermedades parasitarias. Aquí están tres ejemplos. Uno, cuando se trata de resumir un texto. Este de aquí es el texto normal, digamos, este es el que yo les envío por PDF o es el texto base, ¿sí? Y lo que van a hacer es resumir este texto en este pedacito. Les estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué es parasitología? Parasitología, viene un rollo ahí, ¿no? Bueno, pues van a resumir nada más la pura definición y luego, en forma de lista, agregar los términos más comunes. Esto es el resumen de todo esto, ¿ok? Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, igual, es cuando se trata de un tema y que luego viene una lista para describir. Entonces, este es el texto base. El término zoonosis fue introducido por Huichol. La terminología médica designa las enfermedades animales cuyos agentes etiológicos pueden ser transmitidos al hombre. Un grupo de expertos, bueno, pues resumen en 1 y 2 nada más. Esta es una listita del resumen de este ejemplo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, cuando se trate de una enfermedad, que repito, empezamos desde hoy y hasta terminar el curso, vamos a describir las enfermedades considerando estos incisos, que es nombre de la enfermedad, sinonimias de la enfermedad, definición de la enfermedad, etiología, forma, tamaño, familia a la que pertenece y una imagen del parásito. No me van a poner toda la clasificación del parásito, ¿de acuerdo? Solamente la familia. Ahorita también ya les subí un ejemplo de cómo hacer este resumen de cada enfermedad. Ciclo biológico, ahí lo pueden describir si quieren o poner una imagen que bajen de internet del ciclo biológico. Patogenia, pueden incluir un mapa mental o una lista. La patogenia es cómo se desencadena la enfermedad, es decir, por qué. Si estamos hablando de una enteritis, bueno, es que el parásito tiene dientes que clava en la célula, en la mucosa intestinal y produce una inflamación. Eso se llama patogenia. Luego vienen los síntomas, esto van a ser en forma de lista. Lesiones, también en forma de lista. Diagnóstico, el proceso o un mapa mental o con llavecitas también. Tratamiento en forma de lista. Y aquí en tratamiento no quiero que me pongan lo que viene en los libros. Se utiliza ese producto, nombre comercial fulano de tal, con dosis de tal o tal o cual. No me interesan nombres comerciales. Es más, ni siquiera me interesan las dosis. Solo quiero que me enlisten los productos del más importante al menos importante. Ahorita vamos al ejemplo. Control y prevención.
cómo se controla, cómo se evita. Y finalmente, epidemiología, aunque vamos a omitir epidemiología, ya que todos los parásitos que vamos a estudiar pues son mexicanos, ¿no? Ahora, para el inciso C, que es definición de la enfermedad, no en todos los artículos que les voy a subir tiene la definición. Sin embargo, vamos a tratar de construir la definición utilizando este formato. Por ejemplo, en fasciola hepática. Aquí dice el formato. La fasciola hepática es una enfermedad parasitaria llamada también fasciolosis, mal de botella, palomilla del hígado, hígado podrido, tiene un montón de sinónimos, que afecta a los rumiantes en los conductos biliares del hígado, causando hepatitis y es producida por fasciola hepática, que es un tremátodo transmitido por caracoles acuáticos, por lo que el ciclo biológico es indirecto. O sea, para la definición utilizaremos este formato. Les puse un ejemplo del 2.2, que es fasciola hepática. Y ese 2.2 lo pueden copiar y pegar en sus apuntes. O sea, ya está hecho el 2.2. ¿De acuerdo? Ese es un resumen que yo ya hice y que lo pueden utilizar. O sea, de cualquier manera les invito a que lean sobre el 2.2 y comparen lo que yo les estoy haciendo como resumen y utilicen de ejemplo para las demás enfermedades, que por supuesto no es precisamente obligatorio. Vamos a tratar, si el documento que yo les envíe para que lean contiene todo esto, pues qué bueno. Si no, pues investíguenlo, por lo menos en lo que es el ciclo biológico, que sí no puede fallar. Los síntomas, por ejemplo, el nombre, las sinonimias, y lo demás lo pueden omitir si no encuentran información. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre el resumen de los apuntes para las enfermedades? No. Bueno, vamos a dar una especie de introducción para la unidad número 2. Esto que voy a decir a continuación es una introducción que no viene en el temario, la introducción. Pero si ustedes quieren poner algo, pónganlo entre el 2 y el 2.1. Es decir, antes del 2.1, a manera de introducción. Los parásitos de los rumiantes. ¿Sí? Los parásitos de los rumiantes son los más frecuentes, son enfermedades bastante frecuentes, muy abundantes, sobre todo en rumiantes de pastoreo. Y los más susceptibles son los borregos. Yo diría, haciendo una lista de los animales más susceptibles a las parasitosis. 1, los borregos son más susceptibles. Le siguen los bovinos y de último los caprinos. Los caprinos son más resistentes por su rusticidad. Por supuesto que depende de la edad, depende de la raza. Los cebús, por ejemplo, son más resistentes que los Holstein y que otras razas que no están tan acostumbradas al trópico o al pastoreo, ¿verdad? Evidentemente, todas las enfermedades parasitarias de estos rumiantes está muy relacionada con lo que vimos de parásito huésped, que es la relación entre el parásito y el huésped y que provoca daño. Las parasitosis en rumiantes es muy importante, no nada más porque hay muchas enfermedades, muchos parásitos. Un borrego que está dedicado al pastoreo, un borrego, por ejemplo, pues aquí en Valles Centrales, que se dedica a pastorear,
seguramente el 99% de estos animales presenta parásitos, es casi segurito, ¿sí? Y muchos corderitos pueden inclusive llegar a morir por unas parasitosis. No nada más la mortandad, que según esta información que tengo aquí, un 10% pudiera presentarse de mortandad. Este es altísimo, este 10%, es decir, 10 animales de cada 100 mueren por parásitos, pero eso es en corderos y tal vez muy alto. Tendría que estar muy descuidados los animales, por supuesto, pero no es tan fuerte la mortandad como lo es la pérdida económica. Esto ya lo habíamos discutido la vez pasada. Las parasitosis subclínicas son más frecuentes y producen mayores problemas porque hay pérdidas de peso, pérdidas de leche, pérdidas de lana, etcétera. Entonces, el asunto es grave realmente. Además de que representan problemas de dificultad en el diagnóstico, ya que muchas veces vemos al animal que no quiere comer, que está desnutrido, que no produce, que tiene el pelo hirsuto, que tiene diarrea alternada con estreñimiento, en fin, problemas médicos que a veces no tan fácil se diagnostican. Ese es el principal problema. Ahora, esta tabla la saqué de César Afiel, aquí está el autor. A mí me parece un poco exagerado, pero pues está publicado y hay que considerarlo. Parasitosis bajas, es decir, infestaciones bajas, que son subclínicas, es decir, que no hay signos clínicos evidentes, puede hacer que el animal pierda entre 25 y 30 kilos por animal. Se me hace altísima esta pérdida de peso. Ha de tratarse de borregos, ¿no? En promedio, además, por lo grave que es. Manifestaciones moderadas, es decir, que sí hay manifestaciones clínicas, no graves, pero sí hay manifestaciones clínicas. La pérdida es entre 40 y 60 kilos por animal, debe ser en bovinos, por supuesto, porque tantos kilos en un borrego haría que el borrego desapareciera, ¿no? Entonces, debe tratarse de bovinos. Y más manifestaciones graves, con síntomas graves y con mortandad, por supuesto, la pérdida es de entre 80 y 100 kilos por animal. En el supuesto de que ni siquiera muriera, ¿no? Realmente las pérdidas son promedio. ¿Se dan cuenta de la gravedad entonces del asunto? Ahora, hay, repito, muchísimas especies. Simplemente en bovinos y borregos, parásitos, nemátodos que parasitan el rumen y el intestino, hay de 7 a 8 géneros. Y no se diga especies, hay un mundo de especies. Coperia es uno de los más frecuentes en borregos, Ostertagia también, pero el más patógeno es este que está aquí hasta abajo, Haemonchus contortus, Haemonchus placei y Haemonchus contortus. La mayoría de estos gusanos se localiza en los trópicos y muy pocos, como Trichostrongylus axei, que se localiza en climas fríos, que es el tercer lugar en frecuencia. Haemonchus contortus, decía, es el gusano también llamado gusano rojo, gusano del cuajo, parasita el abomazo y produce hemorragias, tanto que el animal, el borrego, puede estar con diarrea casi negra. Cuando es diarrea negra significa que la sangre está medio digerida, que se presenta en el tubo digestivo anterior, en el estómago o en la primera parte del intestino delgado. Cuando es sangre viva, sangre roja, generalmente la hemorragia viene del intestino grueso. Además puede haber síntomas como la anemia cuando hay pérdida de sangre, y esto ocurre no nada más por la hemorragia que produce el gusano a la hora de morder, sino por la cantidad de sangre que puede estar ingiriendo, como es el caso de Haemonchus contortus. Se han hecho estudios de la cantidad de sangre de que se alimenta Haemonchus contortus, que es este, por cierto, es la cabeza de Haemonchus contortus,
que se han estimado que un gusano de estos al día se toma la pequeñísima cantidad de 0.05 mililitros por gusano, que a lo mejor es una gotita nada más de sangre. Es poquita sangre, pero si lo multiplicamos ese 0.05 mililitros de sangre al día por el número de gusanos, más el número de días, pues entonces resulta que sí es una hemorragia importante. Ya a lo largo del tiempo, pues resulta evidente una hemorragia severa que puede debilitar, a lo mejor no lo mata, pero sí lo debilita, ¿no? No produce lo que debía de producir. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta en las parasitosis de los rumiantes es el ciclo biológico. Este ciclo biológico lo vamos a ver a continuación o tal vez la próxima semana. Los animales que están parasitados depositan sus huevecillos en el intestino y esos huevecillos salen junto con el excremento. Este es excremento y aquí adentro están los huevecillos que eclosionan, sale la larva 1, la larva 2 y la larva 3. Esta larva 3 es de vida libre, igual que larva 1 y larva 2 y larva 3. Son de vida libre, viven sin alimentarse en el excremento y en el pasto. Estas larva 3 lo que hace es subirse a los pastos y van a estar cuidándose en una gotita de rocío. Este es un pasto con una gotita de rocío y ahí ven ustedes las larvas. Esto se llama hidrotropismo. Las larvas 3 que están en el suelo les atrae mucho el agua. Este rocío se presenta en las madrugadas. Cuando está amaneciendo, ustedes lo han visto seguramente, han caminado por una pradera, por un pastizal, y salen del pastizal con los zapatos húmedos, ¿no? Por la gran cantidad de agua, el rocío que hay en el pasto de la mañana. Por si fuera poco, les gusta el calorcito. A la larva 3 le gusta el calorcito de los primeros rayos solares. Por supuesto, no una radiación enorme, grande, que empieza a partir de las 12 del día hasta en la tarde, donde el sol calienta muchísimo y hace que desaparezca el rocío. Ese sol no, ese calorcito no. El calorcito que produce los primeros rayos del sol. También la luz, les atrae la luz, los primeros rayos solares también. Todo eso se conoce como fototropismo y termotropismo. Entonces, gracias a esos tropismos, la larva 3, que es la infestante, va a subir a la punta de los pastos. Y cuando el ganado se come el pasto, pues se va a ingerir la larva 3 y entonces se va a parasitar. ¿De acuerdo? Ese es el ciclo biológico directo que producen muchos de los parásitos que se encuentran en los rumiantes y facilita la contaminación porque significa que no hay que pastorear a los animales muy temprano porque las larvas están más activas. Hay que pastorearlos más tarde y eso lo saben los ganaderos, aunque no saben por qué. Yo he ido a recoger excrementos a las comunidades, por ejemplo, y me doy cuenta que los chivos salen a pastorear ya como a las 12, como a la 1 de la tarde, y lo cual está bien, porque así evitamos que se incremente la carga parasitaria en el ganado. ¿De acuerdo? Y además, esta actividad de los tropismos que tienen la larva 3 también nos va a ayudar para hacer diagnóstico. Lo veremos más adelante. Parásitos pulmonares. Los parásitos pulmonares también afectan mucho al ganado. Los gusanos se encuentran en los pulmones, ahí ponen huevecillos o ponen larvas y con el moco que están produciendo, el ganado se traga el moco. Generalmente no escupen el gargajo como pudiéramos hacer nosotros que tenemos tos, que tenemos una infección en los pulmones. Normalmente escupimos el gargajo, pero el ganado no. El ganado se traga el gargajo junto con los huevecillos
o con las larvas y estos caen a tubo digestivo y en tubo digestivo salen junto con el excremento también. Como es largo el trayecto de los pulmones hacia el esófago, el estómago, los intestinos delgado, intestino grueso y finalmente el excremento, se tarda mucho tiempo y entonces los huevecillos que salieron de los pulmones eclosionan en el intestino, de tal manera que como ven aquí no hay huevecillo en el excremento, lo que hay es larva 1, larva 2 y larva 3. Esto es importante tomarlo en cuenta porque a la hora de analizar al microscopio un poco de excremento, si vemos huevecillos, es probable que se trate de nemátodos gastrointestinales, lo que acabamos de ver. Pero si son gusanos pulmonares, no vamos a ver huevecillos, sino larvas. Aquí están las larvas, ¿verdad? Entonces, puede ser que tengan los mismos tropismos la larva 3, pero normalmente en el excremento no vamos a encontrar huevecillos, sino larvas. Por lo tanto, las técnicas de diagnóstico en el laboratorio son diferentes en cuanto a sospecha de gusanos pulmonares o gusanos gastroentéricos. Esta es una larva vista al microscopio y no un huevecillo como los que vimos acá. Estos son huevecillos, son medios transparentes y casi no se ven, pero ahí está. Huevecillos gastrointestinales de nemátodos, que son ovoides, cascarón liso, ¿sí? Y una mórula de células en el centro. ¿Se dan cuenta? Eso es importante porque es lo que vamos a ver en un diagnóstico parasitario. O larvas, que inclusive se ven moverse. Parásitos del hígado. El más importante es fasciola hepática, es el que tiene una distribución mundial. Este puede parasitar al humano, se llama fasciola, que significa hoja. El término fasciola, fascículo, significa hoja. Y es porque es un gusano que tiene forma de hoja. Evidentemente, ¿verdad? Es un gusano aplanado, es un tremátodo, hermafrodita, que mide 1 centímetro, 1,5 centímetros o hasta 2 centímetros en borregos. Parasita el hígado y entonces puede llegar a producir una cirrosis hepática y por lo tanto problemas de nutrición, problemas de hígado con insuficiencia metabólica, hepatitis y el decomiso del hígado en el rastro. Solitarias o tenias. Esto lo vimos en segundo. En rumiantes en México solamente hay 3 tenias. Tisanosoma actinoides, que parasita más bien en borregos y cabras. Monesia expansa, que parasita en borregos. Y Monesia benedeni, que parasita en bovinos. Son 3 solitarias que vamos a ver a continuación. Ectoparásitos. Hay bastantes ectoparásitos. Desde garrapatas hasta moscas, como estas que están aquí, este es Oestrus ovis, hasta gusano barrenador, que está aquí en una vulva de una borrega, y por supuesto garrapatas, moscas y ácaros de la sarna. O sea, hay muchísimos ectoparásitos en rumiantes. Algunas lesiones que podemos ver, pues podemos encontrar de todo realmente. El más importante es el síndrome de mala digestión, del cual ya hablamos. Borregos o más bien rumiantes con falta de peso, caquexia, diarrea, pelo hirsuto, mal de botella, cuestiones que nos sugieren que el animal no está comiendo bien, o a lo mejor está comiendo bien, pero no está aprovechando adecuadamente los nutrientes. Y por supuesto, procesos inflamatorios, nódulos, abscesos, ¿verdad? Problemas en sangre, desde anemia hasta pepsinógeno elevado y invasión de las mucosas, problemas en el hígado, problemas en el pulmón, dependiendo de la localización del parásito. Pero pues podemos encontrar una gama muy amplia de lesiones y de síntomas, hasta inclusive en el caso de los ectoparásitos, problemas de sarna, problemas de caída de la lana, problemas de gusanos y de úlceras y demás, dependiendo de la localización de los parásitos. Igual en el pulmón podemos ver inclusive hepatización. Este es un pulmón
pero como pueden ver parece hígado, ¿no? Es un pulmón que posiblemente ya no esté funcionando y el animal esté por morir o ya murió. Vemos la coloración diferente, fibrosis en los bronquios y demás, y la presencia de gusanos entre los bronquios y la tráquea. Ahí se ven claramente. Y hemorragias, fibrosis, es un pulmón entero, donde evidentemente hay una disfunción, hay una falta de desarrollo del pulmón, hemorragias, enfisema pulmonar, atelectasia y un montón de lesiones características de problemas respiratorios. La epidemiología en bovinos y el control de las enfermedades, pues más bien esto corresponde a cada uno de los parásitos. Realmente es importante analizar cada una de las enfermedades parasitarias para poder establecer medidas de control. Y bueno, en cuanto a epidemiología, pues ya sabemos que vamos a estar estudiando en este curso solamente enfermedades locales, parásitos locales. En borregos lo mismo, sin embargo, pues no podemos echar para un lado la cuestión de que sí son importantes, de que aun cuando solamente veamos parásitos locales, pues significa que aún así hay muchos por estudiar, de que los parásitos son más abundantes en ganaderías de libre explotación, que son más importantes en la época de lluvias y que son más susceptibles los animales jóvenes y los borregos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Médico, lo que pasa es que uno de mis compañeros no tiene acceso a la clase. Dice que si le podría dar acceso, por favor. Ahorita que yo termine con la presentación, por favor. Sí, gracias. En cuanto al diagnóstico, bueno, pues esto lo vemos en la parte de prácticas. Hay estudios macroscópicos con la observación de parásitos a simple vista o con ayuda de un microscopio estereoscópico. Y estudios microscópicos para el diagnóstico de protozoarios, huevecillos y larvas que solo pueden ser vistos con un microscopio. Recomendaciones para la toma de muestras. Pues aquí solamente hay 3 recomendaciones, que es uno, que hay que tomar muestras de excremento directamente del ano para evitar la contaminación con el suelo. Los excrementos deben estar limpios de material contaminante. Y por decir contaminante me refiero a estructuras como gusanos o huevecillos del suelo y que nos pueden confundir con un diagnóstico real. Entonces, lo mejor es tomar muestras directamente del suelo. Segundo, hay que tomarlas directamente del ano para poder identificar de qué animal pertenece. Y tercero, considerar que deben ser frescos los excrementos. El número, casi siempre me hacen una pregunta, ¿no? ¿Cuántas muestras debo de tomar cuando tengo un lote de 50 borregas? Pues es fácil aprenderse que hay que tomar mínimo el 10%. O sea, 10 animales de cada 100, vamos a tomar muestras al azar para que más o menos los resultados sean representativos. Evidentemente, la estadística dice que mientras más muestras tome, pues más acertado estaré yo en el diagnóstico, pero a veces es imposible tomar tantas muestras. Todo depende del tamaño del rebaño. Tratamiento en general. Evidentemente, cada parásito tiene su propio tratamiento. No podemos dar un desparasitante para todo. Médico, otra Sí. pregunta. Por ejemplo, si tomo una muestra, ¿cuánto tiempo tiene que pasar o cuánto tiempo me puede durar esa muestra? Muy bien, eso es una buena pregunta. Recordemos que todo material orgánico, el excremento es material orgánico.
todo material orgánico, cadáver, órganos, sangre, etcétera, todo va a empezar a descomponerse inmediatamente. Sin embargo, para efectos de diagnóstico podemos aguantar algún tiempo. Acuérdense de esto, 5 horas. Una necropsia, inclusive, un cadáver, el análisis de un cadáver para hacer una necropsia solamente aguanta 5 horas porque si no empieza a descomponerse. Lo mismo podemos decir para el excremento. Si tenemos excremento fresco, solo nos puede aguantar 5 horas. Dentro de esas 5 horas hay que analizarlo. Si pasa de 5 horas, el excremento va a empezar a fermentarse, va a empezar a elevarse la temperatura, y por lo tanto la mortandad de huevecillos, larvas y demás estructuras. Entonces, lo mismo sucede con el excremento. Máximo 5 horas. Permíteme. Si el trayecto del rancho al laboratorio tarda más de 5 horas, entonces hay que utilizar un conservador. Puede ser refrigeración, que es lo más común, lo más barato, o puede ser productos químicos. ¿De acuerdo? Entonces, sí, puede durar 5 horas, pero si nos vamos a tardar más, entonces hay que utilizar un conservador. Adelante, ahora sí, tu pregunta, por favor. No, esa era, que si podemos utilizar algún conservador, a ponerlo a alguna temperatura o algo por el estilo. Claro, depende del tipo de análisis que quieras. Si quieres, por ejemplo, huevecillos, nada más huevecillos, que tu diagnóstico sea número de huevecillos por gramo de excremento, entonces vas a solicitar un análisis microscópico cuantitativo de gusanos gastrointestinales, ¿no? Entonces ahí sí vas a poder utilizar formol, por ejemplo. Mezclas el excremento con formol, eso sí, se van a morir, se van a conservar los huevecillos, ya no se van a destruir, pero tampoco van a eclosionar porque se mueren con el formol. Ahora, si lo que quieres es un diagnóstico de gusanos pulmonares, donde para identificar las larvas de los gusanos pulmonares tienes que ver que se estén moviendo, pues no puedes utilizar formol, porque los matas. ¿Me explico? Entonces, tendría que ser para análisis de gusanos pulmonares, tendrías que utilizar únicamente refrigeración. Con la refrigeración, sí, los gusanos se vuelven más lentos, la descomposición se retarda, pero cuando lleguen al laboratorio, pues ya los analiza uno y va a haber uno movimiento, ¿ok? Entonces, hay muchos métodos de conservación. En el manual de prácticas que les voy a enviar, ahí vienen cuántos métodos de conservación, pero los más importantes, tratándose de excremento y de parásitos, son la refrigeración, que debe de ser a 2 grados, entre 2 y 4 grados. No congelación, porque la congelación sería en menos de 0 grados centígrados. Menos 2 grados centígrados es la congelación del congelador de nuestro refrigerador. Nada más es pura refrigeración entre 2 y 4 grados, que es la que tenemos en el refrigerador, la parte de abajo, no del congelador. O poner trocitos de hielo, unas paletas, que es lo que pudiéramos conseguir en el campo tal vez, ¿no? Bueno, eso sería... Podemos utilizar el alcohol también, pero igual el alcohol va a matar a las larvas y va a matar a algunos huevecillos. Entonces, el alcohol lo podemos utilizar mitad alcohol y mitad agua, pensando en que se van a morir las estructuras, pero lo que queremos ver es la larva disecada, muerta pero disecada, la fijamos en una laminilla o cosas por el estilo. Entonces, depende mucho del resultado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? En cuanto al tratamiento, muchos ponen tratamientos al ton y son. Muchos desparasitan nomás por desparasitar. No, porque el hacerlo va a provocarse resistencia a los desparasitantes. Así como se produce resistencia a los antibióticos por las bacterias,
también se presenta resistencia de los antihelmínticos o de los desparasitantes. Los parásitos también son capaces de mutar, de desarrollar cuestiones genéticas y con las cuales se vuelven resistentes a los desparasitantes. Por eso es de que ya no funciona tal o cual desparasitante. ¿Me explico? Entonces hay que desarrollar un esquema de desparasitación pensado, planeado. ¿Me explico? Entonces, de ahora en adelante no desparasiten por desparasitar. Y estas son las bases para hacer eso. Primero, hay que hacer desparasitaciones basadas en la información epidemiológica. Por eso hay que realizar estudios. Si ustedes se titulan y llegan a trabajar en una comunidad nueva, lo primero que tienen que hacer es diseñar su oficina, su consultorio y poner en la pared una gráfica donde vayan ustedes anotando la frecuencia de parásitos y la presencia de parásitos en esa comunidad. En esta comunidad, por ejemplo, hay garrapatas del género Bófilus, anotarlo por ahí, ¿no? Y estar graficando a lo largo del año cómo van creciendo esas poblaciones de parásitos. Si pudiéramos hacer estudios coproparasitoscópicos en nuestro consultorio, pues eso nos sería muy útil porque vamos graficando en el perro, por ejemplo, qué parásitos hay en la ciudad. ¿Me explico? Y en base a eso, tomar la decisión para decidir, voy a desparasitar contra esto en estas fechas. ¿Ok? A eso se refiere con la información epidemiológica. Segundo, tratamientos antihelmínticos basados en el diagnóstico. Es decir, no tengo microscopio en mi consultorio, no hago diagnósticos coproparasitoscópicos, pero sí me encuentro con algunos casos clínicos. Yo diagnostico que la vaca sí tiene fasciola, porque además voy al rastro, voy a seguir a mi paciente, lo sacrifican en el rastro, abro el hígado y descubro que hay fasciola. O sea, hago un diagnóstico, entonces voy a estar desparasitando contra fasciola, que no es lo mismo que desparasitar contra solitarias o contra gusanos, contra nemátodos. ¿Me explico? Entonces aquí sí voy a utilizar un tratamiento, que aunque en general estos tratamientos basados en el diagnóstico son tratamientos individuales, no bajo calendario. ¿Me explico? El animal está enfermo y hay que darle un tratamiento. ¿Tratamiento contra qué? Contra nuestro diagnóstico que hicimos. Si es parasitosis, bueno, desparasito como tratamiento, no como preventivo. ¿De acuerdo? Y tercero, métodos combinados entre uso de medicamentos y medidas de manejo. En realidad, este tercero puede aplicarse en estos dos, en cualquiera de estos dos. Esto no está supliendo algunas de estas dos estrategias. Y este es el mejor, esto es lo que utilizan los ingenieros agrónomos, hacer desparasitaciones o por lo menos disminuir la carga parasitaria mediante acciones de manejo. ¿Cuáles son esas? Tratamiento a los forrajes. O sea, si sabemos que los gusanos están presentes en las pasturas, bueno, pues entonces, si está en posibilidades del rancho, por supuesto, cortar el pasto, llevarlo al rancho, enificarlo, o enmelazarlo, o achicalarlo, o cualquier medida que hagamos con esa pastura para disminuir la carga parasitaria, para matar larvas, para matar huevecillos, que no se van a morir todos, ¿no? Pero va a disminuirse la carga parasitaria. Segundo, por ejemplo, control del pastoreo. Si yo hago que mis praderas descansen, el pasto va a crecer más. Y entonces el ganado no va a tener que cortar de raíz los pastos. Cuando hay un pasto muy chiquito, pues el animal va a tratar de alimentarse hasta de las raíces, ¿no? Y entonces los gusanos no les va a costar tanto llegar a la puntita del pasto y entonces cualquier pasto que sea ingerido, pues ahí van huevecillos y larvas y todo. Entonces debemos de tener bien conservada nuestra pastura para que el ganado pastoree por encimita nada más y no alcance a llevarse todos los huevecillos o todas las larvas. ¿Me explico?
Otra medida que podemos hacer es separar por edades. Si los animales jóvenes son más susceptibles, entonces meter primero a esos animales para que se coman el pasto. No, perdón. Sí. Primero, puesto que la pastura no tiene tantos parásitos, porque la pastura es nueva, entonces meter los más susceptibles, los animales jóvenes, para que se coman el pasto. Y van a defecar y van a incrementar los parásitos. Entonces ya metemos a los animales más resistentes, que son los que van a comerse más cantidad de huevecillos o de larvas. Espero que me haya yo explicado. Aún así, está presente, por supuesto, la posibilidad de producir resistencia con los desparasitantes. ¿Por qué? Pues porque a veces, aun cuando llevemos cualquiera de estos planes de desparasitación, pues vamos a utilizar muy frecuentemente un desparasitante que no deberíamos, estamos dando escopetazos, no dosificamos adecuadamente o estamos sobredosificando, es decir, estamos desparasitando a cada ratito, aun cuando ya no hay parásitos. Eso genera resistencia. Entonces, ¿cómo medir la resistencia de un producto? Es decir, cómo darnos cuenta que el producto que yo estoy utilizando, por ejemplo, el mebendazole, ¿cómo saber que ese mebendazole ya no me está dando resultados? Pues entonces sí, tenemos que medir la resistencia del producto. Y esto lo pueden hacer hasta en una tesis, ¿verdad? Medir la tasa de reducción de conteo de huevecillos. Evidentemente tenemos que hacer estudios coproparasitoscópicos, pero utilizaremos esta fórmula que está aquí, que se llama TRCH, que significa tasa de reducción de conteo de huevos. Es la TRCH, ¿verdad? Consiste en lo siguiente. Tomamos una muestra de excremento el día 0. El día 0, vamos a suponer que encontramos que nuestro análisis coproparasitoscópico arrojó un resultado de 5,000 huevecillos por gramo de excremento el día 0. Y en la fórmula vamos a poner aquí esos 5,000. Sí, huevecillos por huevecillos por gramo de excremento del día 0, 5,000. Y volvemos a repetir el análisis a los 15 días. Otra vuelta, un estudio coproparasitoscópico cuantitativo. Y de nuevo, número de huevecillos por gramo de excremento del día 15. Restamos el resultado del día 15 menos el día 0 entre huevecillos del día 0. Lo multiplicamos por 100 y el resultado es el porcentaje de resistencia de ese producto que estamos utilizando. Bueno, pero antes, después del día 0, aplicamos el desparasitante. Debe de reducirse este número, ¿verdad? Y entonces el resultado es el porcentaje de la reducción. A lo mejor la desparasitación lo hacemos el día 1. Es decir, repito, se hace un análisis de excremento el día 0, se desparasita el día 1 y luego se toma otro excremento, se hace otro análisis el día 15. Y con esa información hacemos esta fórmula, multiplicamos por 100 y ese es el grado de reducción de huevecillos. Evidentemente debe ser muy alto. Si el desparasitante fuera bueno o muy bueno, aquí sería el 100%. ¿Verdad? Si no redujimos nada, pues es 0%. No sirve el desparasitante. ¿De acuerdo? Ahora, medidas estratégicas para eliminar la presencia de resistencia. ¿Qué es lo que hay que hacer en lo práctico para evitar la resistencia? Mucho ojo con esto, porque seguramente esto va a cambiar nuestra forma de pensar
cuando realizamos una desparasitación. Son 5 puntos. Tomen nota, porque esto sí me gustaría que lo pusieran en su apunte. 1. Hay que disminuir la frecuencia de aplicaciones antihelmínticas. Es decir, no hay que estar desparasitando a cada rato. Hay gente que desparasita cada mes. Eso es un error, porque a lo mejor no vamos a encontrar ya parásitos a los 2 o 3 meses y sin embargo vamos a estar desparasitando. ¿Sí? Hay algunos desparasitantes que requieren una segunda desparasitación a los 15 días. Eso depende del producto y del parásito que estamos combatiendo, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo en cada una de las enfermedades. Pero por lo general vamos a considerar como una fórmula general el desparasitar mínimo cada 2 veces al año. Nada más. Puedes decir cada 6 meses. Vamos a desparasitar preferentemente antes de las lluvias y después de las lluvias. Con eso estamos atacando al parásito en su ciclo biológico, ¿no? Eso sería una regla general, por supuesto que depende de muchas cosas. De si estamos en un clima cálido, un clima donde llueve mucho, un clima o un clima seco, ¿verdad? Depende de lo que ya dijimos que hagamos como tratamiento. Entonces, pero en general, como medida general, desparasitar únicamente 2 veces al año. ¿De acuerdo? Número 2. En medida de lo posible, se recomienda la utilización de antihelmínticos de espectro reducido. Es decir, no meter escopetazos, no meter 4 o 5 desparasitantes en una cápsula o en una inyección. Que reconozco, esto es difícil cumplirlo, porque el mercado de los desparasitantes ya está formado por un montón de desparasitantes. Yo quiero desparasitar contra una solitaria, por ejemplo, y no puedo comprar el praziquantel solo. Lo indicado es, ¿tienes problemas de solitarias, de tenias? Praziquantel va a ser nuestra recomendación. ¿De acuerdo? Pero si yo hago el diagnóstico, resulta que hay solitarias. Voy a la farmacia veterinaria, quiero un desparasitante que tenga praziquantel. Pues tengo este producto que además de praziquantel tiene ivermectina y tiene metronidazol y tiene esto y tiene aquello y hasta vitaminas. Ese no me sirve. Necesito tener desparasitantes de espectro reducido o específico para lo que yo lo necesito. Y esto ya es difícil encontrarlo en el mercado. ¿Me explico? Entonces, sí, entiendo que el número 2 es difícil de cumplir, pero vamos a pensar, pues que hay que intentar hacer el esfuerzo porque así sea. Recomendaciones personales, tomen nota porque son recomendaciones personales, no lo van a encontrar en un libro. Primero, para tenias, praziquantel. Como segunda opción, ahorita les digo cuál, se me está olvidando la segunda opción, pero el albendazol puede ser también bueno para tenias. Esa sería la tercera opción. Segundo, para ascaroideos, o sea, lombrices intestinales, lombrices grandes, como el Toxacara, el Ascaridia, el Neoascaris bitulorum, Parascaris equorum, lombrices intestinales. Vamos a utilizar preferentemente las piperacinas. ¿Sí? Las piperacinas sí tenemos que volverlas a utilizar a los 15 días porque solamente afecta a gusanos adultos. Entonces, cuando los larvitas estén ya convirtiéndose en adultos, hay que volver a desparasitar a los 15 días. Las piperacinas son de uso oral, así que pues no hay ningún problema, pues, estar medicando. Otra cosa que, por cierto, entre paréntesis, antes de que continúe yo con mis recomendaciones.
hay que utilizar la vía adecuada. Si son gusanos que se encuentran en el tubo gastrointestinal, la vía siempre va a ser oral, que bueno, hay especies que no tienen desparasitantes parenterales, es decir, subcutáneos, intravenosos o intramusculares. Solamente hay desparasitantes orales, como por ejemplo en las cabras, en los borregos y en los caballos, no hay desparasitantes inyectados, todo tiene que ser oral. ¿De acuerdo? Bueno, se cierra el paréntesis. Para las coccidiosis, esto es importante en rumiantes y en aves, también en conejos puede ser. Vamos a utilizar las sulfas y el amprolio como segunda opción. Ya hay muchísimos en el mercado para combatir a las coccidias, pero estos dos son mis sugerencias. Tercero, para las amibas y otros protozoarios, en perros sobre todo, vamos a recomendar el metronidazol, también tomado, el parásito es gastrointestinal, tomado. Metronidazol. Como segunda opción, la diodo hidroxiquinoleína. Repito, diodo hidroxiquinoleína, también por vía oral. Estos se pueden conseguir de uso humano. Hay un Flagyl, el nombre comercial para el metronidazol es el Flagyl, que es de uso humano, funciona muy bien para perros. Pero hay un Flagyl veterinario de Bayer también, entonces se puede conseguir el Flagyl veterinario. Cuarto, para nemátodos, ahí podemos tener un montón de opciones. Todos aquellos productos que terminan en sol o en sole, como mebendazole, albendazole, tetramizole, hay muchos que terminan en sol, son derivados del benzimidazol. Y podemos decir que todos estos derivados del benzimidazol son de amplio espectro, pero vamos a utilizarlos principalmente para los nemátodos, gusanos gastrointestinales y pulmonares. Si son pulmonares, aquí sí es conveniente meterlos por vía parenteral. Solamente en rumiantes y en cerdos hay desparasitantes inyectados para estos parásitos. ¿Ok? Para fasciola. Hay muchísimos productos para eliminar fasciola y otros tremátodos que lo que hay que hacer es actualizarse porque yo ya me perdí con tantos cambios que ha habido. Algunos ya salieron del mercado porque han sido prohibidos, como el ranide, en fin, hay muchísimos. Y el que está de moda ahorita es el triclalbendazol. Suena como un derivado del benzimidazol, posiblemente lo sea, pero ha tenido buenos resultados en cuanto a combate a fasciola. Triclalbendazol. ¿Ok? Hay que reservar el desparasitante que se conoce como ivermectina y otros endectocidas que tienen un poder de desparasitación bastante fuerte porque una sola dosis combate a gusanos internos y a parásitos externos. Se ha utilizado mucho para combatir algunos parásitos internos y garrapatas. Pareciera increíble porque los niveles que agarra en sangre el desparasitante pueden permanecer en piel. Entonces eso significa que son buenos para pulgas, garrapatas, pero además nemátodos, a lo mejor fasciola y otros parásitos internos y externos.
como ha sido tan bueno, fue una maravilla cuando salieron estos endectocidas, que la gente los empezó a utilizar mucho. Desaparecieron los baños garrapaticidas en la costa y solo estar inyectando. Inclusive se venden también en productos spot on o percutáneos, que son unas ampolletitas que se ponen en el lomo del animal y lleva un difusor que arrastra el medicamento hacia el interior de la piel y agarra niveles sanguíneos buenos. Esto se utiliza mucho en perros con el famoso Frontline para desparasitar garrapatas, pulgas y otros bichos internos en perros. Y uno se olvida de estar bañando a los animales. Bueno, pues esto fue tan bueno que ya hay resistencia. Ya en la costa, por más que estén colocándole estos productos en el ganado, pues ya no funcionan. Se están llenando otra vuelta de garrapatas. Lo que va a suceder es de que vamos a tener que regresar al baño de garrapaticidas, ¿no? O construir el baño garrapaticida para estar desparasitando a los animales. ¿De acuerdo? Bueno. También para perros están Sí. Le digo que también para perros está lo que es la Nexcar y el Bravecto, ¿no? Sí. Que sí tiene hay... una acción similar a la ivermectina. Así es, son endectocidas todos. Y cada vez hay más en el mercado. Pero vamos a utilizarlos con ese mismo criterio. Es decir, vamos a dejar para casos graves la ivermectina y para fauna silvestre, porque para desparasitar fauna silvestre hay que utilizar dardos. Entonces, más fácil una inyección en un dardo para fauna silvestre con ivermectina y desparasitar de todo, ¿no? Entonces, la ivermectina o cualquier otro endectocida que esté apareciendo el día de mañana en el mercado, vamos a utilizarlo con precaución, tratando de reservarlo para casos especiales y no provocar la resistencia. ¿Ok? Finalmente, para sarna y otros ectoparásitos, inclusive pulgas y garrapatas, hay que utilizar el Amitraz en baño. Son productos tópicos. Vienen en jabones, en shampoos. Por cierto, sí podemos utilizar cuando se trata de sarna folicular, es decir, por sarna folicular, demodésica, sarna demodésica. Aquí sí es conveniente utilizar la ivermectina, porque el baño no llega tan profundo, no se mete tan fácilmente en el poro. Entonces, lo que hay que hacer es meter una loción tópica previo a lienzos de agua tibia para que se abran los poros de la piel y entonces meter el medicamento para sarna. También puede ser para... Dijo que la Amitraz también para pulga. El Amitraz puede ser para la pulga en forma de baño. Sin embargo, a la pulga la podemos combatir también con endectocidas, como es el caso del Frontline. Hay otros productos, por cierto, para pulgas, también novedosos, que son a través de pastillas que se están tomando constantemente, como si fuera una pastilla de esas contra el embarazo, que hay un calendario, pero ya son cosas muy particulares, eso lo vamos a ver en su momento. Yo estoy tratando de dar generalidades para que vayan ustedes formando su criterio. Evidentemente, van a terminar ese criterio con su experiencia profesional. Tercero, hay que ajustar la dosis correctamente para evitar subdosificaciones y previniendo el escape de parásitos. Bueno, para evitar la subdosificación hay que tener un buen ojo en el cálculo del peso del animal para dar exactamente la cantidad de desparasitante por kilo de peso. Entonces, si no han desarrollado esa capacidad de cálculo, pues hay que utilizar la báscula
o hay que buscar la manera de hacernos expertos en ese cálculo de dosis. Cuando yo era estudiante, hacíamos apuestas, ¿no? Oye, ¿cuánto crees que pesa ese cerdo? No, pues yo calculo que esto, lo pesábamos y se llevaba el premio el que más cerca estaba de atinarle. Entonces hay que desarrollar esas capacidades y hay que medicar en función del peso, ¿sí? Por otro lado, hay que hacer caso a la recomendación del laboratorio. O sea, yo le doy un voto de confianza al laboratorio, porque el laboratorio, para emitir una recomendación, pues forzosamente requiere de experimentos, de investigación. Y entonces, si el laboratorio es bueno, pues hay que hacerle caso y tomar en cuenta lo que recomienda en dosificaciones. La etiqueta, el frasquito dice tantos mililitros por kilo de peso en perros, bueno, pues hay que medicar eso, ¿no? A menos que tengamos ya demasiada experiencia y decir, no, pues yo voy a subirle un poquito porque ya el producto está agarrando cierta resistencia y necesito elevar un poquito la dosis, pero eso es bajo su riesgo y bajo su propio criterio profesional. ¿Me explico? Médico, bueno, Sí. a mí me ha tocado que a veces las dosis de los medicamentos, bueno, como viene o lo marca el laboratorio, están mal. Ah, sí, por Están mal supuesto. las dosis, a veces están muy elevadas o a veces están muy bajas. Sí, eso solamente lo puedes identificar con tu experiencia. Entonces ya no necesitas eso. Pero mientras desconozcamos y además considerando que hay laboratorios chafas y hay laboratorios muy buenos. Entonces, tomando en cuenta eso, pues lo que hay que hacer es evitar de cualquier manera la subdosificación o la sobredosificación, ¿no? Entonces, de cualquier manera, vayan construyendo su criterio en el punto 3. 4. Hay que rotar los grupos químicos. Entiendo que cada uno de nosotros va a desarrollar una preferencia por cada producto. Yo me acuerdo que cuando estábamos en 10º semestre, teníamos un compañero que cómo le gustaba utilizar el Potenay. Potenay de Laboratorios Bayer es vitamina B, un complejo B. Y él utilizaba el Potenay para todo, lo utilizaba hasta como para tratamiento, ¿no? Y entonces le empezamos a decir el Potenay. Y bueno, lo que pasa es que cada quien tiene su caballito de batalla. El problema es de que conforme avanza el tiempo, eso tiene que ir cambiando porque o ya no es efectivo o ya no es la calidad que tenía cuando era un producto nuevo. En fin, en desparasitantes ocurre principalmente eso. Entonces hay que abandonar nuestros caballitos de batalla y empezar a utilizar otros y probar otros, de tal manera que aquí también ir desarrollando nuestro criterio profesional. De cualquier manera, es conveniente tener un segundo caballito de batalla. Por eso les estoy dando una doble alternativa. Utilizamos pero también existe este otro. Y de repente los cambiamos. Un año hay que usar un producto y al siguiente año usamos otro. Sobre todo si es el mismo rancho, ¿no? De cualquier manera hay que cambiar por grupos químicos. Bueno, yo he escuchado de algunos médicos y algunos productores que lo que hacen para no crearse resistencia, no sé qué tan cierto sea, le ponen un producto para la otra vez que desparasitan, le ponen otro producto, como que van intercalando. Exacto, a eso se refiere el punto 4. Aunque no hay que exagerar, es decir, no hay que desparasitar en enero con uno y cambiarlo en octubre otro. No es tan conveniente hacer esas rotaciones demasiado seguido. Pero por ejemplo, de vez en cuando como que cambiarlo, no
permanecer con un mismo desparasitante constantemente porque el animal se vuelve resistente. Así es, sí, exactamente. A eso se refiere entonces el punto 4, ¿no? Y finalmente, el punto 5, medidas integrales de control, que ya lo habíamos dicho. Hay que hacer desparasitaciones, sí, pero además agregar algún método natural, algún manejo especial, como decíamos, la rotación de potreros, el tratamiento de las pasturas, el separar por edades, el separar por especies, el utilizar desparasitantes naturales, no sé yo, si fuera un perro, por ejemplo, a lo mejor les damos de comer algunas semillitas de calabaza que tienen cierto poder de desparasitación. En fin, la imaginación es el límite, pero de cualquier manera entonces hay que esforzarse por tener conocimiento de las medidas integrales para el control de parásitos. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Con eso, esto es la introducción a los parásitos de rumiantes. Y a continuación vamos a ver, o vamos a iniciar el 2.1. Repito, lo que acabamos de ver es una introducción. Y entonces vamos a iniciar con el 2.1, que se llama enfermedades parasitarias gastrointestinales de rumiantes. Y si ustedes ven el temario, ahí aparece la paranfistomosis, la coccidiosis, criptosporiosis, monesiosis, estrongiloidosis, estrongilosis o esofagostomosis y tricuridosis. Ya les subí como tarea algunas de estas enfermedades. En particular les puse un archivo que habla de los parásitos protozoarios de los rumiantes. Aquí está incluido la coccidiosis, la criptosporidiosis, la giardiasis y me parece que la amibiasis en rumiantes. Entonces, léanlo y seleccionen la enfermedad que viene en el programa. De tal manera que en ese archivo vienen varias enfermedades, ¿sí? Y agreguen esta otra que vamos a ver a continuación, que se llama moniesiosis. También la podemos identificar como teniasis, la podemos identificar como cestodosis, pues son las sinonimias, ¿no? Que vienen aquí, ahí está. Sinonimias, teniasis o cestodosis o monesiosis, porque pertenecen al género Moniesia. Definición. La monesiosis es la infección parasitaria causada por especies del género Moniesia en bovinos, ovinos caprinos y rumiantes silvestres como el venado. La infección se realiza mediante la ingestión de pasturas contaminadas con ácaros coprófagos. Coprófago quiere decir que se alimenta de excremento. En realidad son ácaros de vida libre que se encuentran en el suelo y en los pastos, vulgarmente conocidos como aradores. ¿Alguna vez se les han subido los aradores? Cuando uno se acuesta sin camisa en un pasto, en una alberca o en el campo, se levanta uno con comezón, ¿no? Uno dice, se me subieron los aradores. Generalmente son este tipo de ácaros microscópicos que se alimentan en realidad de materia orgánica. Y abundan en el excremento, por supuesto, porque es la materia orgánica más rica, ¿no? Y que incluye en estos ácaros los cisticercoides, es decir, las larvas de estas tenias. Clínicamente, la enfermedad se caracteriza por problemas intestinales,
mala digestión, diarrea y sobre todo eliminación de pedazos de proglótidos, que de hecho es como se da cuenta el dueño o el que cuida a los animales, ¿no? Mi vaca está expulsando trocitos de gusano, que no es otra cosa más que proglótidos de la tenia. Ahora, estas tenias, que son 3, aquí nada más mencioné 2, bueno, mencioné Moniesia, pero es el género, y hay 2 especies de Moniesia y una especie de Tisanosoma, son 3 especies que aquí están. Moniesia benedeni, Moniesia expansa y Tisanosoma actinoides, son las 3 especies. Ambas, en cuanto a Moniesia, ambas miden 6 metros de largo, tenía bastante larga, como las que estamos viendo ahí, por 2.6 centímetros de ancho, tiene forma de cinta. La primera benedeni es de 2.6 de ancho, mientras que Moniesia expansa es más delgada, 1.6 centímetros de ancho. Entonces, primera diferencia entre Moniesia benedeni y Moniesia expansa es la anchura. La más ancha de 2.6, que es Moniesia benedeni, se encuentra en el borrego principalmente. Y Moniesia expansa, que es más delgadita, se encuentra en el bovino. Pero puede ser que parasiten a todos los rumiantes. Es una tenia entonces larga, muy larga, aunque yo nunca he visto una de 6 metros. La más larga que pude colectar en una necropsia medía medio metro, 50 centímetros. Pero una cosa similar entre las 2 moniesias es de que, 1, tienen proglótidos más anchos que altos. Son proglótidos rectangulares, como estos que estamos viendo aquí. ¿Sí? Número 2, ambas tienen doble juego de órganos reproductores, es decir, hay un poro genital aquí y otro poro genital de este otro lado. Tienen 2 poros genitales. Cada proglótido tiene 2 poros genitales, doble juego de órganos reproductores. ¿Sí? Tercero, ambas tenias de Moniesia, y esto también se incluye en Tisanosoma, son tenias que no tienen ganchos en el escólex. Aquí lo vemos. No tienen ganchos, no tienen rostelo, se dice no tienen rostelo, son inermes. Hay 4 ventosas, sí, ventosas hay, 4 ventosas. Pero no hay ganchos ni rostelo, porque pertenecen a la familia Anoplocefalidae. Entonces son tenias de la familia Anoplocefalidae. Todas las tenias de la familia Anoplocefalidae tienen doble juego de órganos reproductores en cada proglótido y carecen de ganchos. ¿Sí? En cuanto a Tisanosoma actinoides, es la única tenia, de todas las tenias del mundo, es la única que no parasita el intestino. Todas, absolutamente todas las tenias parasitan el intestino delgado. Solo Tisanosoma actinoides es la única que parasita los conductos biliares y el colédoco, por supuesto que en el hígado, de cabras y borregos principalmente, más común en cabras. Y además, por lo mismo de que no puede ser tan grandota, porque si no se sale del hígado, mide solamente unos 20 centímetros de largo. Y no puede ser muy ancha tampoco. Medirá cuando mucho medio centímetro. Y otra cosa, Tisanosoma actinoides, los proglótidos tienen unos adornitos aquí abajo. Entre proglótido y proglótido, aquí donde estoy señalando con la flecha, no sé si la vean, ahí hay unos adornitos que se llaman festones. Déjenme ver si están aquí. Aquí apenas si se ven. Este es Tisanosoma, esto es una Tisanosoma más o menos completo, y vean que apenas si se ven unos como colgajitos acá. Eso se llaman festones. Entre proglótido y proglótido
en el borde de cada proglótido están estos festones. En cambio, Moniesia ni Tisanosoma tienen esos adornos. ¿Sí? Son cosmopolitas, que sí que están en todo el mundo. Aquí en Oaxaca las tres las tenemos. Los huevecillos también son inconfundibles. En el caso de Moniesia, o son triangulares, como en este caso, inconfundible el huevecillo de Moniesia porque es triangular, no hay ningún otro huevecillo que se le parezca, tiene forma de triángulo, o tiene forma cuadrada. Moniesia benedeni me parece que tiene forma cuadrada, y Moniesia expansa tiene forma de triángulo. Aquí la fotografía está comparada con un nemátodo, que como ya dijimos son ovoides de cascarón liso y una mórula de células. Aquí hasta pudiéramos contar las células del embrión, ¿no? Pues este es un nemátodo, Moniesia. Y Tisanosoma tiene una cápsula de huevos, es decir, hay varios huevos acá. Salen en grupo, en el excremento podemos ver un montón de huevecillos. Y esto es importante saberlo, porque si vemos un análisis de excremento de chivo al microscopio y vemos una cosa como esta, la podemos confundir con un pedazo de hoja, y que estos son los núcleos de la hoja de una planta, ¿verdad? O de un pedazo de mucosa del intestino, pero no, es una cápsula de huevos, ¿sí? De Tisanosoma actinoides. Entonces es importante considerar la morfología de los huevos. Les voy a pasar en el Classroom más adelante un archivo que tiene un catálogo de huevecillos para que lo bajen y lo tengan en sus cuadernos, en su memoria, para consulta, para que cuando estén trabajando en un laboratorio o si su trabajo va a ser en una clínica veterinaria, pues tengan un microscopio y ahí junto el manual para la identificación de parásitos. ¿Ok? De 75 a 100 proglótidos comprende la tenia completa. Cada proglótido grávido tiene 12,000 huevos. No, son datos que no sirven de mucho. Lo importante es conocer el parásito. Y aquí otra diferencia entre Moniesia expansa y Moniesia benedeni. Bueno, ya dijimos, Moniesia benedeni es más ancha, 2.6 centímetros de ancho, comparada con Moniesia expansa, que es más angosta, ¿no es cierto? Doble juego de órganos reproductores, aquí estamos viendo el poro genital, la oteca, seguramente el ovario, la vagina, el útero, en fin. Doble juego de órganos, los testículos de un lado, testículos del otro lado, doble juego de órganos reproductores, tanto en Moniesia benedeni como en Moniesia expansa. Aquí de este lado derecho, el detalle de un poro genital, donde está el conducto deferente, los testículos, posiblemente las glándulas vitelarias, la oteca donde se producen los huevecillos, los testículos aquí, en fin. Todo un juego de órganos reproductores masculinos y femeninos. Todas las tenias, les recuerdo, son hermafroditas, tienen los dos sexos, ¿sí? Aquí es el colmo, porque tienen un juego y otro juego, ¿verdad? Lo mismo ocurre en Tisanosoma actinoides. No pude conseguir otra imagen donde hubiera proglótidos grávidos. Estos son proglótidos inmaduros porque están cerca del escólex. Por eso no se ven tan grandes y apenas si se aprecian los festones, y los poros genitales pues tampoco se aprecian. Bueno, pues una segunda diferencia, además de la anchura, entre benedeni y expansa, son estas bolitas oscuras que ven ustedes acá. Estas estructuras que están abajo de cada proglótido, ¿lo ven? Se llaman glándulas interproglotidales. Glándulas interproglotidales. Y solo son visibles si teñimos al parásito. Lo teñimos, aquí se utilizó seguramente azul de metileno, y por eso se ve diferentes tonos de azules. Tiñendo el parásito podemos ver las glándulas interproglotidales, de otra manera no se pueden ver. Y la diferencia es de que en benedeni las glándulas interproglotidales están en el centro, como pueden ver aquí, en el centro del proglótido, ¿no?
En cambio, en expansa, las glándulas interproglottidales como que están regadas a todo lo ancho del proglótido. Se ve la diferencia, ¿no? Están separadas las glándulas interproglottidales, mientras que estas están acumuladas en el centro. Entonces, una pequeña diferencia entre una y otra. ¿De acuerdo? Lo más importante en realidad es que esta la vamos a encontrar en borregos, está en bovinos frecuentemente y está en cabras y en el hígado además. Con eso ya podemos hacer un diagnóstico preciso. El diagnóstico es similar para las tres especies, aunque me parece que para Tisanosoma actinoides no se conoce con precisión el ciclo biológico, sin embargo, es muy probable que sea igual. Las tres tenias producen proglótidos grávidos, son expulsadas junto con el excremento. En el excremento el proglótido se rompe, se revienta y se liberan huevecillos. Estos huevecillos caen al suelo y entonces un ácaro de la familia Oribatidae, que son todos esos ácaros microscópicos de vida libre, como los aradores, al comer el excremento ingieren también los huevecillos. Este es el dibujo de un ácaro de estos. Hay muchas especies de estos tipos de ácaros. Hay gran cantidad de especies, por eso nada se menciona la familia. Se conocen entonces como oribátidos. Ácaros oribátidos o ácaros coprófagos porque se alimentan de excremento, aunque no es el único alimento, también se alimenta de plantas muertas, cadáveres y cuánta cosa pueden encontrar en el campo. Al comerse el huevecillo, el ácaro desarrolla los cisticercoides, que es la larva de la tenia. Son cisticercoides. Acuérdense de sus apuntes de segundo semestre, de las larvas de las tenias. No cisticerco, un cisticercoide. ¿Sí? Este es un cisticercoide. Estos ácaros suben y bajan a los pastos y cuando el ganado ingiere los pastos, por accidente se va a comer a los ácaros también. Estos ácaros se digieren en los estómagos de los rumiantes, se liberan los cisticercoides. Los cisticercoides producen la tenia adulta en el intestino o, en el caso de Tisanosoma, en el hígado. Ahí crecen, para eso se tardan entre 5 y 6 semanas y luego empiezan a expulsar otra vuelta proglótidos grávidos y con el excremento eliminan esos proglótidos grávidos y se repite el ciclo biológico. De tal manera que el ciclo biológico, en resumen, es un ciclo biológico indirecto porque participa un huésped intermediario que son los ácaros. ¿De acuerdo? Síntomas y lesiones. El parásito en el rumiante está ubicado en exactamente el intestino delgado. Entonces, la patología está específicamente ubicada en el intestino. Con las ventosas, la tenia genera irritación, hay inflamación del intestino, hay problemas con la inflamación, con la enteritis, hay problemas de absorción de nutrientes, hay baja de apetito, se suspende la rumia, hay lomo arqueado. Bueno, en realidad el lomo arqueado y eso de levantar la cola, como en este caso esta cabra, tiene levantada la cola y está arqueando el cuerpo, pues es por los esfuerzos para defecar. Esto lo produce la misma diarrea. No es que sea un síntoma específico de la parasitosis, es producto de una diarrea fluida, pero que también se presenta por diarrea, y la diarrea puede ser ocasionada por un montón de etiologías. Abdomen distendido, pues es una inflamación, hay problemas de acumulación de nutrientes, de alimentos, esfuerzos por defecar, meteorismo, diarrea, dolor abdominal. Bueno, todo esto podemos enmarcarlo en un síndrome de mala digestión. En borregos es cuando es más grave y por efectos tóxicos de la producción de desechos de la misma tenia se pueden llegar a producir problemas nerviosos, entre los cuales está ataques epileptiformes, es decir, convulsiones, excitabilidad refleja o extensa, es decir, problemas de torcedura del cuello, masticaciones extrañas, debilidad acentuada, caquexia, anemia, postración y muerte en corderitos.
Pero normalmente el principal síntoma que detecta el dueño, repito, es la observación de pedazos de proglótidos en el excremento. En la necropsia, pues vamos a ver intestinos irritados. Esto es una hemorragia o una hiperemia. Hay una inflamación, hay una enteritis. Cuando un intestino tiene exacerbadas las contracciones peristálticas, se ve grueso y como con anillos. Además de la hemorragia, que es evidente aquí, ¿no? La presencia de tenias. El diagnóstico. El diagnóstico se realiza con la sintomatología, aunque como son síntomas muy generales, no es tan fácil hacer un diagnóstico clínico. Entonces, lo que tenemos que hacer es apoyarnos con la historia clínica, con estudios coproparasitoscópicos y la reseña de que establezca el dueño de que ha observado pedazos de proglotis. Y por ejemplo, sí. De forma, bueno, primero de forma aguda podríamos ver lo que es la inflamación del intestino, así como lo había comentado, ¿no? Y ya crónica, yo considero, no sé si esté bien, la anemia y la caquexia. Sí, pero no son síntomas específicos, ¿eh? Con la anemia o la caquexia pueden ser infinidad de factores. Por eso es importante que tengamos la historia clínica del rancho. Tomar muestras de excremento, ir anotando, ir graficando la presencia de cuál o qué síntomas podemos encontrar ahí. Para hacer un diagnóstico específico, no hay otra más que tomar muestras de excremento y observar los huevecillos. El tratamiento principal, que ya lo había dicho, es el praziquantel. Y de segunda opción, esto es el que no me acordaba, la niclosamida. Primera sugerencia, praziquantel. Segunda sugerencia, el niclosamida. Tercera recomendación, el albendazol. Aunque el albendazol, oxbendazol, fenbendazol también actúan contra el parásito, pero los primeros que acabo de decir son los más efectivos y los que pudiéramos considerar de primera, segunda y tercera opción. Desgraciadamente ya ningún producto comercial viene solo y bueno, hay que seleccionar el que menos resistencia pueda ofrecer. Estos sí los podemos utilizar 2 veces al año y siempre van a ser por vía oral. Todos por vía oral. ¿Por qué? Porque el parásito está en la cavidad gastrointestinal y porque en por lo menos borregos y cabras no hay desparasitantes inyectados. La prevención. En este caso, como el huésped intermediario está en las pasturas, no hay manera de hacer un control y una prevención eficaz. Lo que tendríamos que hacer es estar concentrados, disminuir el pastoreo o rotar praderas, dejar que descanse el pastoreo, las cosas más sencillas, ¿no? Y hacer desparasitaciones mínimo 2 veces al año, como parte del control y la prevención. ¿Alguna pregunta? En el caso de toma actinoide, ¿se utiliza el mismo tratamiento? Sí, el mismo tratamiento. Tiene que ser por vía oral, aunque esté en el hígado. Vamos a ver esta otra enfermedad que es tal vez la más frecuente, la más importante en rumiantes. Aquí voy a englobar varias parasitosis en realidad. Lo importante de esto es que esta es la parasitosis más común de todas. Yo estoy seguro que el 90% de los borregos y de las cabras tienen esta parasitosis. Esta es la más común. Inclusive pudiéramos decir que es la parasitosis más grave, es la que puede matar a borregos, es la que la vamos a encontrar en todo momento en el análisis coproparasitoscópico.
y bueno, es la más abundante además. Hay muchos parásitos, más de 90 especies de parásitos hay aquí. Y la enfermedad, para generalizarla, pudiéramos llamarla helmintiasis. Helmintiasis es la parasitación por gusanos, en general, gusanos redondos, no tenias. Helmintiasis, gusanos redondos. Y aquí podemos encontrar inclusive hasta varias familias, montón de especies. Por ejemplo, hay una familia de gusanos que es de la familia Ancylostomyidae, que incluye al género Bonostomum. El género Bonostomum son gusanos pequeñitos, pero que tienen la facultad de parasitar por vía oral con el consumo de huevecillos, pero también es posible que puedan parasitar por piel intacta. Estos gusanos son capaces de meterse a través de la pezuña, bueno, el tejido blandito que hay en el tejido interdigital en la pezuña, cuando la vaca pisa un excremento y el excremento se queda ahí por varios días, como si fuera lodo, se queda ahí en el tejido interdigital entre la pezuña. Ahí el gusanito se va metiendo poco a poco hasta alcanzar la piel, alcanza un vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo arrastra la larvita hacia todo el organismo, ¿verdad? Es la familia Ancylostomyidae, gusanos pequeñitos. Estos son Ancylostomys. Este es Bonostomum, precisamente. Se caracteriza porque tiene una cápsula bucal muy grande. Se parece, a lo mejor lo recuerdan, a Ancylostoma caninum, que son gusanos pequeñitos de 1 centímetro, 1,5 centímetros, que se encuentran en el intestino y que tienen una cápsula bucal muy grande, subterminal, es decir, la boca abre hacia un ladito, y presenta dientes en la entrada. En el caso de Bonostomum, que es el que parasita a los rumiantes, los dientes son redondos, como si fueran medias lunas, como lo vemos acá. Este es Bonostomum. En cambio, Ancylostoma y otras especies de ancylostómidos tienen dientes con 3 picos, con 2 picos, con 1 pico, según la especie. ¿Okay? Hay otra familia, que es la familia Strongyloidae o Trichostrongilidae. Esta es la más abundante. Más de 90 especies de tricostrongylus pueden parasitar el abomaso, el intestino delgado, el omaso, en fin, diferentes especies. ¿De acuerdo? Y finalmente una tercera familia, que es la de la familia Ascaridae, que incluye a las lombrices intestinales, que son los más grandes, Toxacara bitulorum o Neoascaris bitulorum, es sinónimo, que es la lombriz intestinal del bovino. Aquí tenemos a Neoascaris o Toxacara bitulorum. Esta es la lombriz de los bovinos. Se encuentra en el intestino delgado y puede llegar a medir hasta 20 centímetros de largo. Una lombriz grande. Este es el macho porque vemos la colita enrollada. Esta es la hembra porque es más grande y no tiene la colita enrollada. Tiene 3 labios. Todos los ascaroides tienen 3 labios. ¿De acuerdo? En cambio, los de la familia Trichostrongilidae, los machos tienen una bursa copulatriz como esta, que es una membrana de la piel que está rodeando a la cloaca. Aquí está la cloaca, aquí está el poro genital y tiene espículas, que son unas herramientas parecidas a huesos que utiliza el gusano para metérselos a la vulva en la hembra y jalarla o anclarla. Y luego le introduce lo que equivale al pene, que es el gobernáculo, y la bursa copulatriz actúa como una mano para agarrar a la hembra también. Tiene estos postes de músculo, como si fueran sus dedos, para agarrar a la hembra. Pareciera que el macho está preocupado porque la hembra se le escape. Entonces desarrolla las espículas, desarrolla la bursa copulatriz y entonces eso hace que los machos queden pegados al cuerpo de la hembra, ¿verdad? El agente etiológico, pues hay muchos, hay una lista grande. Los más importantes son de la familia Trichostrongilidae, que aquí vemos algunas especies. Hay Moncus similis, hay Moncus contortus, que dijimos es el más patógeno,
Mecistucirrus digitatus es un gusano pequeñito y delgado, no más de 2 centímetros. Se parece mucho al Moncus contortus, que es de color rojo y que es el que se puede alimentar hasta de 0.05 mililitros de sangre. Ostertagia son los gusanos de alambre, porque parecen alambritos retorcidos en el abomazo. Tricostrongylus colubriformis y otros tricostrongylus muy pequeñitos, a veces hasta microscópicos solamente. Colubriformis porque tiene forma de, como de culebra, no sé si aquí tengo una imagen de colubriformis. Déjenme mostrarles a ver si aquí está. Colubriformis tiene forma de culebra, bueno, pues por sus enrollamientos. Estamos viendo una hembra porque se le transparentan los huevecillos, ¿no? Hay Moncus contortus con su bursa copulatriz en forma de cola de pescado, su boca triangular, en fin. Coperia, que también parasita el intestino delgado, Bonostomum flebotomum, que es el ancilostómido, en fin. O Esofagostomum, que también es un estrongiloideo, pero que parasita el intestino grueso. Estos son de los pocos que encontraremos en el intestino grueso. Aquí está la ubicación de algunos de ellos. Aquí están todas las especies de Tricostrongylus. Hay Moncus contortus, lo vamos a encontrar en el abomazo, principalmente de borregos y cabras. En bovinos también. Hay Moncus placei, dissimilis, Ostertagia ostertagi, Ostertagi circuncinta, occidentales, trifurcata, y bueno, hay varias especies del género Ostertagia. De Coperia igual. Tricostrongylus axei es el único que podemos encontrarlo en abomazo y en intestino delgado, muy pequeñito, y parasita bovinos, ovinos caprinos y hasta caballos, y a lo mejor hasta el humano puede parasitar axei. Tricostrongylus dongispicularis, Nematodirus, este es de clima frío, parasita el intestino, también de varios. Mecistucirrus digitatus, que es muy parecido a Moncus, es el único que podemos confundir, que también parasita el abomazo de bovinos. Entonces, hay muchos agentes etiológicos. Todos estos, de una manera práctica, los podemos identificar por dos cosas. Primero, sus huevecillos son ovoides y de cascarón liso, como los que hemos estado viendo. Segundo, son de ciclo directo, generalmente todos. Tercero, los machos tienen una bursa copulatriz. El ciclo biológico, decía yo, es directo, como el que está aquí, como el que ya platiqué, en donde los gusanos adultos copulan, la hembra pone huevecillos, los huevecillos salen junto con el excremento, huevecillos ovoides de cascarón liso y con una mórula. Estos eclosionan. La eclosión ocurre dependiendo del clima, pero puede hacerse en 1 o 2 días, dependiendo del clima, y surge la larva 1. La larva 1 entonces es de vida libre, aunque no se alimenta, se protege de la luz, del clima, en la tierra. Ahí hace su ecdisis al siguiente día y se desarrolla la larva 2. La larva 2 también hace su ecdisis, cambia de piel, se convierte en larva 3, crece de tamaño, y la larva 3 es la infestante. La larva 3 tiene estos 4 tropismos que la hacen que se suba a los pastos, como ya dijimos. Tiene un fototropismo positivo, quiere decir que le atrae la luz, los primeros rayos solares. Tiene un termotropismo positivo, quiere decir que le atrae el calorcito, también el calor de las mañanitas. El hidrotropismo positivo, quiere decir que le gusta la humedad, el rocío de la mañana, y tiene un geotropismo negativo, quiere decir que repele el suelo, entonces por eso se sube a los pastos. El ganado cuando pastorea va a ingerir estos pastos y con frecuencia se va a comer la larva 3 porque está en la punta de los pastos o más o menos arriba de los pastos. Se ingiere la larva 3 hace su ecdisis a larva 4, larva 5 y adulto y repite el ciclo biológico, se queda ahí en el intestino. ¿De acuerdo? Algunas larvas son capaces de producir nódulos que se llaman nódulos hipobióticos. Cuando la larva 3 no está a gusto,
se mete en la mucosa del abomaso o del intestino y digamos que hace una especie de hibernación ahí en ese nódulo. Por eso se llama nódulo hipobiótico. Disminuye su metabolismo y puede permanecer ahí, escondido, puede resistir los desparasitantes y entonces, después de determinado tiempo, regresa a la luz del intestino, continúa su desarrollo a larva 4, larva 5, adulto y repetir el ciclo biológico. Entonces, una característica de este ciclo es la presencia de nódulos hipobióticos, que son nódulos pequeñitos. Ahí están diferentes especies. Este es un macho con la bursa copulatriz y las espículas de fuera. Ahí están los huevecillos que habíamos dicho, ¿no? Cascarón liso, de tamaño ovoide, con una mórula en el centro. Aquí comparado con Moniesia, ya lo habíamos visto, esta imagen. Los signos y lesiones igual están restringidas al tubo digestivo, hay enteritis, puede haber hemorragia, esa es la diferencia con las tenias. El excremento puede ser apestoso y oscuro por la succión de sangre. No todos se alimentan de sangre, pero la gran mayoría, a pesar de que tienen una boca pequeña, excepto Bonostomum, pero pueden tener cierto grado de traumatismo que genera hemorragia. También hay, por supuesto, problemas nerviosos y el síndrome de la mala digestión está presente con pelo hirsuto, como lo vemos aquí, fallas en el crecimiento, no se aprovecha lo que comen, hay lana quebradiza, hay pérdida de pelo, no hay producción adecuada y pues hay muchos otros trastornos que dependen de la cantidad de parásitos. Una mayor a 10,000 parásitos pueden ocasionar problemas de desarrollo de atrofia del intestino, pérdida de plasma, potasio, en fin, ya síntomas microscópicos y metabólicos más severos. Por supuesto, tienen que ver mucho con el clima. Aun cuando las parasitosis se encuentran en todos los climas y todas las estaciones, abundan más los parásitos en la época de lluvias y de calor, es decir, en el verano. La parasitosis puede disminuir en cuanto a las praderas, mas no en el interior del animal. Entonces vamos, animales caquéxicos, que a lo mejor aquí tiene que ver esta caquexia hasta por la ausencia de pasturas, ¿no? De mal manejo en las pasturas, algo de diarrea, el animal está triste, no desarrolla, no hay producción de leche, en fin. Vean, este abomaso con coágulos de sangre está muy hemorrágico, evidentemente, y este es provocado por Haemococcus contortus, precisamente. Entonces, a la necropsia podemos ver lesiones, podemos ver inflamaciones y los gusanitos ahí. Algunos nódulos hipobióticos que también podemos ver en la mucosa del intestino. Diarreas, esta fotografía no pertenece a parasitosis, pero igual estoy ilustrando lo que es una diarrea, un síndrome de mala digestión, con caída de lana, no precisamente por sarna, sino por anemia, caquexia, debilidad. El diagnóstico, igual, como se dan cuenta, los síntomas son con posible forma de confundir con otras parasitosis. Entonces aquí el diagnóstico preciso, no presuncional, el diagnóstico preciso se hace con análisis de excremento para identificar los huevecillos. En una necropsia también se puede. Seguramente también hay otras técnicas que pueden darnos resultados efectivos, como el PCR y otras técnicas más sofisticadas. Pero realmente lo más práctico es un análisis microscópico del excremento. El tratamiento, como se trata de nemátodos, entonces vamos a recomendar lo que ya dijimos para los nemátodos, que son los derivados del benzimidazol. Aquí una tabla, son muchos. Hasta aquí, hasta abajo están los endectocidas,
o lectinas macrocíclicas, como lo es la ivermectina, la doramectina y el mixodectina. Los derivados del imidazol, como tetramisol, levamisol, morantel, en fin. Y derivados del imidazotiazol, que también es un producto terminado en sol. La mayoría son de uso oral. La dosis y algunas recomendaciones. Prevención y control, ya hablamos de eso, rotación de potreros, separación de edades, tratamiento de pasturas, desparasitaciones mínimo 2 veces al año. El manejo de las pasturas, del pastoreo, no pastorear demasiado temprano por la presencia del rocío y otras cosas que ya dijimos. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a seguir viendo con otras parasitosis. Pues le dejamos hasta aquí. Me hacen falta algunas enfermedades del 2.1. Por supuesto que las lecturas que les puse en el Classroom incluyen algunas de estas, de tal manera que vamos a procurar terminar el 2.1 y en la próxima clase, a pesar de que ya hayan cumplido con su tarea, pues vamos a seguir abordando estos temas. Y para dentro de 8 días empezaremos con parásitos pulmonares y parásitos de la sangre, hemáticas. ¿De acuerdo? Y posiblemente hasta dentro de 15 días estaremos terminando la unidad 2. Estén pendientes, por favor, de las tareas y de la información que yo les envíe por WhatsApp. Si tienen dudas con el formato que les subí sobre cómo hacer el resumen, pues díganmelo en el grupo para que lo aclaremos y todos los demás puedan estar enterados. Si no hay ninguna pregunta, le dejamos hasta aquí. Médico. Sí. El resumen de la unidad 1 y sí se lo mandé, pero está muy deficiente, entonces le hice le puse ahí como los motivos de por qué está en ese formato y pues nada, ojalá pueda entender. Bueno, como casi no entro yo todos los días al Classroom, a veces no me entero de sus mensajes. Todo lo voy a leer, pero si está bien, te haré 1 o 2 comentarios nada más por el Classroom, pero la mayoría les voy a hacer un comentario general en el WhatsApp. En el WhatsApp voy a hacer comentarios generales, por ejemplo, de que no me pusieron la página en el índice de cómo van avanzando. Por ejemplo, que no me pusieron la foto en la portada. Por ejemplo, que no me pusieron su nombre en todas las hojas, porque ya hay un membrete. Detallitos así que pueden ser aplicables a todos. Entonces, pues no siempre voy a hacer esos comentarios, no voy a contestar comentarios del Classroom, solo haré comentarios cuando se trata de solicitud de información en el WhatsApp, ya sea en el grupo o de manera particular. ¿Quieres preguntar algo, Sergio? No, está bien. Lubia, por favor. Dígame. ¿Quieres preguntar algo? No, por el momento no. Bueno, pues si no hay más, le cortamos. Estén pendientes, por favor. Dentro de 8 días nos vemos. Sí, médico, hasta dentro de 8 días. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, médico. médico.
Hasta luego, Nos vemos. Hasta luego. Chao, Mico. Adiós.